Muy buenas noches, amigas y amigos. Les saluda César Bejarano y aquí me encuentro con Elizabeth Suazo en nuestro programa de los días miércoles. Buenas noches, Elizabeth. Buenas noches, César. Buenas noches a nuestra querida audiencia y por supuesto darle las buenas noches a nuestro invitado de lujo, el doctor Benjamín Fernández Bogado. Bienvenido, Benjamín. Bienvenido. Un gran gusto y un saludo cordial tanto para César en Lima y Eli en Nueva York. Un gran placer de estar con ustedes esta noche. El placer es todo nuestro, Benjamín. Y para aquellos miembros de la audiencia que no conocen a Benjamín, si es que me permiten, me encantaría compartir un poquito de su biografía. Benjamín Fernández Bogado es doctor en Derecho, periodista y profesor universitario. Ha hecho estudios de posgrado en las universidades de Navarra, España, Oxford, UK, Minnesota, Syracuse y Harvard de los Estados Unidos. De esta última ha sido Visiting Scholar en el 2008. Es autor de más de 15 libros sobre comunicación, derecho a la información, gobernabilidad, transparencia y política. Profesor en varias universidades del país y del mundo, es conferencista internacional y director de Radio Libre y de los periódicos Cinco Días y El Independiente en Paraguay. Benjamín fue electo ciudadano convencional constituyente para la redacción de una nueva constitución en 1992, la primera y única redactada en libertad en la que sus ideas fueron referenciadas por la prensa y la opinión pública. Ha recibido la Orden Condecoración Nacional Comuneros por la Cámara de Diputados por su férrea defensa de la Constitución y su aporte a la educación. Benjamín vivió en México en el periodo 2008-2009, donde funda una organización para defender a los periodistas de ese país, quienes fueron fuertemente perseguidos y asesinados por diversos grupos violentos. Benjamín es considerado uno de los oradores más fascinantes del Paraguay y de América Latina. Nuevamente, bienvenido, Benjamín. Bien, muchas gracias. A veces es bastante aburrido escuchar las cosas que dicen de uno, pero me da mucho gusto y un gran placer en realidad y quiero ser más referenciado como un ciudadano del mundo, muy preocupado por la realidad que nos toca vivir y muy interesado en buscar resolverla de alguna manera. Así mismo, Benjamín, y con eso, bueno, le paso el micrófono a César para que él dé inicio a su primera pregunta. César, contigo. Gracias, Elizabeth. Solo mencionar que estamos saliendo por multiplataforma, estamos por Twitter, por YouTube, por Facebook y por Twitch. Y también estamos saliendo en especial por La Salita del Zinc, que es un medio de comunicación alternativo acá en el Perú, que tiene una secuencia de programación internacional. Así que nuevamente, Benjamín, muchas gracias por aceptar la invitación. Estamos de verdad muy contentos de contar con tu presencia el día de hoy. Mi primera pregunta es, estamos viendo una Latinoamérica teñida de rojo, con matices, ¿no? Más intensos, más claros, después de varias décadas. Pero probablemente esta es la década donde, salvo 3 o 4 países, todo el resto, ¿no?, tienen influencia hacia la izquierda, ya sea progresista o un poquito más al socialismo. Entonces, ¿crees que hay algún tipo de influencia en Paraguay en las elecciones que se vienen? Bien, un elemento trascendente para poder explicar esta realidad es que Latinoamérica en general es una zona del mundo bastante desigual, muy inequitativa en términos de ingresos y de accesos económicos, lo que ha llevado a que exista una situación de injusticia que debe ser de alguna manera referenciada no solo en el discurso político, sino también en los gobiernos que nos ha tocado en varios países latinoamericanos. Muchos de ellos surgen como contestación de largos periodos en donde los sectores conservadores no han
dar las condiciones para que la sociedad no tuviera que recurrir ni a la violencia ni a ninguna otra forma de polarización en el discurso y en la política. En ese sentido, nuestra América Latina es un subcontinente bastante desigual, que es nuestra primera apreciación. Nosotros decíamos con referencia hasta despectiva, nos estamos africanizando, pero sin embargo África es un continente mucho más equitativo, mucho más igualitario que lo que somos nosotros los latinoamericanos. Y creo que ese es un factor importante a la hora de referenciar los partidos políticos, que no surgen en abstracto, surgen como respuestas a realidades económicas y sociales que están establecidas en nuestros países desde hace bastante tiempo. En el caso de Paraguay, es un país de 8 millones de habitantes con 406.752 kilómetros cuadrados. Es el país menos densamente poblado de América Latina, pero sin embargo tiene graves problemas de distribución de tierra, lo que sería una contradicción, como teniendo tan pocos habitantes en una gran extensión de tierra, sin embargo tenemos problemas de ese tipo. Y creo que ese es un factor que nos demuestra que los gobiernos no han atendido este tipo de cuestiones, no han mejorado sus niveles de organización administrativa de la tenencia de las tierras, lo que ha llevado a una crispación y a una confrontación de manera permanente. Solo como dato, el Catastro Público del Paraguay registra en términos de propiedad una extensión superior en más de 150.000 kilómetros cuadrados que la realidad concreta que tiene el país. ¿Eso qué puede ser argumento para explicarnos la confrontación, la violencia y las situaciones que se dan de manera reiterada en nuestros territorios? Nuestros catastros, que podrían haber sido organizados de manera mucho más eficiente con toda la tecnología disponible, no están a la altura de las exigencias y demandas que requieren nuestros tiempos. A mí me gusta más entender las realidades políticas en términos de calidad de gestión para trabajar en provecho de la gente. Y creo que uno de los elementos perdidos, independientemente que los gobiernos sean rojos o rosados o de otro signo y tono político, es el hecho que la calidad de gestión de nuestras democracias deja mucho que desear. Llevar adelante cualquier modelo de transformación en lo educativo, en lo social, en lo económico, nos pesa muchísimo porque tenemos una carga de corrupción muy grande en nuestras instituciones, que también tiene que ver finalmente con el malestar que existe con respecto a la democracia. A mí me tocó escribir hace más o menos 15 años un libro que se vendió muy bien en toda América Latina y se llama ¿Y ahora qué? Itinerario de la eterna desilusión de América Latina. Y eso significa que cada vez que nos volvemos más democráticos, cada vez que tenemos más posibilidades de fortalecer el ritual de las elecciones, sin embargo nos encontramos con un tópico que no hemos podido resolver, que es la calidad de gestión orientada hacia el bien común, hacia la gente, hacia lo que realmente le importa y le preocupa a la gente. Y eso ha tenido, reitero, un altísimo costo en términos de gestión societaria porque ha polarizado las visiones y ha corrompido por completo la estructura del Estado, que ha sido capturada no solo por los corruptos de adentro, sino también por los corruptos de afuera, el narcotráfico, los grupos extremistas, que han capturado el Estado, que hoy no representa realmente eso que se define como la nación jurídicamente organizada, sino un grupo de personas que busca acceder al poder para continuar manteniendo las mismas condiciones inequitativas de injusticia, de violencia, de mala gestión y de alta corrupción. Exactamente, lo cual esto me permite justamente realizar una pregunta al respecto, Benjamín, porque cuando hablamos justamente de esta falta de equidad, de corrupción, de esta falta de compromiso para el bienestar social de la comunidad, etcétera, tenemos que indefectiblemente hablar del Partido Colorado, el cual en Paraguay es el partido mayoritario. Y actualmente justamente Santi Peña, que es quien lidera la chapa, según las últimas encuestas, está liderando entre los candidatos que se postularon. Ahora bien, lo que me parece un poco paradójico es que en el estatuto mismo del Partido Colorado habla mucho en su preámbulo
sobre esta necesidad de servir al hombre libre, esta necesidad de garantizar la adecuada distribución de las riquezas, etcétera. Sin embargo, en la actualidad tenemos que hacer polladas para pagar por medicamentos. Entonces, mi pregunta es puntualmente, Benjamín, ¿cuántos años más de fracaso como sociedad tenemos que llevar por delante para darnos cuenta que un político que simplemente se dedica a robar no es el mismo que nos va a ayudar a progresar? ¿Por qué seguimos votando a más de lo mismo? Bueno, en Paraguay hay que definirlo como un país salvajemente conservador. Eso implica de que le cuesta mucho tener que cambiar y siempre observan el cambio, más amenazas, más fragilidades y más temores que la cuestión de seguir manteniendo el malo conocido o lo malo conocido. Cuesta mucho colocar una idea nueva. Paraguay es un país que se construyó como país independiente sobre la base del aislamiento. Tuvimos un dictador supremo llamado José Gaspar Rodríguez de Francia que cerró el Paraguay a cal y canto desde 1814 hasta 1840. Y posteriormente tuvimos a los López que transformaron al país en una especie de estado patrimonialista al servicio de dicha familia. Tenemos también, ¿por qué no?, la historia más cercana de un dictador llamado Stroessner que gobernó el Paraguay desde el 54 al 89, 35 años, en donde muchos de nosotros tuvimos que salir del país y enfrentar a esa dictadura desde afuera, y muchos también tuvieron que salir porque las condiciones políticas eran inaguantables. Un país que tenía un pasaporte, que todavía lo tengo yo, que dice que yo no puedo ingresar a ningún país de signo comunista, por ejemplo, y que había establecido su modelo de gestión del poder sobre la misma tesitura de las dictaduras comunistas. Era tan arbitrario, tan déspota, tan irracional, como también eran aquellos a quienes él decía que combatía desde el punto de vista ideológico. El Partido Colorado es un partido fundado sobre la misma idea del Partido Republicano de los Estados Unidos. Es un partido liberal en lo económico y conservador en lo social. De hecho, el nombre oficial del Partido Colorado es Asociación Nacional Republicana, que le deviene por justamente el Partido Republicano de los Estados Unidos. Después aparecieron otros líderes en el siglo XX que dijeron que esto no es suficiente como para sostenernos ni capturar nuevos votos, y pasó a ser un partido, digamos, de izquierda, de centro izquierda, en donde había una reivindicación del campesino, del obrero, pero todo como una estrategia de carácter electoralista, pero no como un compromiso de carácter doctrinario. Como es sostenible, por ejemplo, que en este momento Santiago Peña, un joven salido del Partido Liberal, el opositor al Partido Colorado, que se hace colorado sobre la base de que si no se hace miembro de este partido pierde el cargo de ministro de Hacienda en el gobierno de Cartes, un ex liberal asume hoy la candidatura del Partido Colorado. Y una persona que nunca votó en su vida y que la primera vez que lo hizo fue en el momento que aceptó votar por sí mismo, Horacio Cartes, es el presidente del Partido Colorado según los resultados de las últimas elecciones del 18 de diciembre. O sea, hoy el Partido Colorado, sus dos principales referentes vienen de la oposición del Partido Liberal durante mucho tiempo. El expresidente del Partido Colorado, Aliana, actual candidato a vicepresidente, viene del Partido Encuentro Nacional. Entonces, si hoy dijéramos, ¿es puro el Partido Colorado con su doctrina? No. ¿Doctrinariamente se parece a lo que realmente fue la Carta Fundacional? No. Hoy es simplemente una máquina orientada hacia la captura del poder. Es más o menos lo mismo que había descrito una vez el el escritor peruano Mario Vargas Llosa sobre el PRI mexicano, cuando dijo que era la dictadura perfecta. Ese mismo partido, surgido de la Revolución Mexicana de 1917, duró hasta el año 2000, cuando Vicente Fox gana por primera vez al PRI. Y hoy, si nosotros vemos, el presidente de México es un exgobernador del PRI, Andrés Manuel López Obrador, y el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, es la tercera fuerza política de México. O sea, entre la derrota del año 2000 y hoy que estamos en el 2023, en 23 años está a punto de desaparecer el partido que gobernó esa nación durante 73 años. El Partido Colorado lleva desde el año 1947, va por el mismo camino, interrumpido solo en los 5 años de gobierno del obispo Fernando Lugo y de Federico Franco. Pero creo que en ese sentido, todas estas tendencias
que tienen que ver mucho con lo que acontece a nivel internacional, también están cerca en el Paraguay. Este es un país bastante singular, es el país más joven del mundo. 60% de su población tiene menos de 30 años. Los votantes entre 18 y 39 años son 2.600.000. El que quiere ser presidente de Paraguay necesita 1.200.000 votos. O sea que tenemos el doble de cantidad de votos entre jóvenes, pero que no participan en los comicios. Solo el 20% de ellos han votado en los últimos comicios. Es un país de gente joven gobernada por gente vieja. Una política anciana es la que lleva la rienda del poder del Paraguay hace bastante tiempo. Y los jóvenes han renunciado a su tarea de construir una república que realmente los vuelva a ellos orgullosos. Los que hemos hecho la gesta democrática y los que hemos trabajado en su épica, nos estamos retirando, pero no estamos viendo jóvenes que realmente estén entusiasmados con una democracia de oportunidades que les permitan a ellos construir nuevos imaginarios más allá de las definiciones alambicadas de las doctrinas partidarias del siglo XIX. Justamente me lleva eso a mi siguiente pregunta, Benjamín, porque hablas de la falta de compromiso por parte de la juventud. Sin embargo, observo a nuevas figuras, nuevas caras que se están postulando en el caso, por ejemplo, de Soledad Núñez para la vicepresidencia con Efraín, y también nuevas caras para formar parte del Congreso. Mi pregunta es, ¿cuál es tu opinión con referencia a qué chances tienen estas nuevas caras, puntualmente la dupla de Efraín Alegre con Soledad Núñez, para la victoria en cuanto a la presidencia? ¿Ves chances de victoria o no realmente? Las elecciones se hacen el próximo 30 de abril. Estamos en un periodo estival, hace 40 grados en Paraguay en verano, y todavía no empezó la campaña. O sea, la campaña empezará hacia finales de enero, así que tendríamos 3 meses, 90 días de campaña. La clave de todo esto será el grupo que realmente motive a esos 2.600.000 electores jóvenes entre 18 y 39 años. La presencia en el ticket de Alegre, que intentará por tercera vez la presidencia del Paraguay, es que ella consiga los votos de los jóvenes urbanos a los que su mensaje podría llegar sobre la base de un planteamiento que haga en torno a lo que el Paraguay necesita. Veremos si eso se concreta. El discurso de ella es todavía muy débil, muy frágil. Ella fue ministra de Viviendas del gobierno de Cartes y básicamente hasta ahora el discurso de Alegre ha sido mafia o patria. Eso significa elijamos por la patria en contra de Cartes. Y en ese sentido, en nuestros primeros escarceos electorales, hay muchos que cuestionan la figura de Soledad Núñez, diciendo, cuando estuviste con el significativamente corrupto Horacio Cartes, según el gobierno americano, no dijiste nada. ¿Qué es lo que vas a decir ahora en este momento? O sea, lo que puede convertirse en un valor cautivando a los votantes jóvenes podría también ser un ancla en las posibilidades electorales de Efraín Alegre. Todavía queda un tiempo para andar. Vamos a ver quién sintoniza con el sector joven. De momento, es el sector mayoritario que representa el 53% de los que figuran en el padrón nacional. Están muy decepcionados, muy desencantados y poco estimulados para participar en la política. ¿Me permite, Celi? César, adelante. Gracias. En el Perú tenemos, digamos, una costumbre bastante, que se ha vuelto tradicional, que es que, por ejemplo, siempre gana las elecciones un outsider, o por lo general gana un outsider. Después este outsider se convierte en parte de la clase política tradicional. ¿Hay un espacio en Paraguay para el ingreso de un outsider, o es el conservadurismo de los jóvenes, de la sociedad en general, que va a impedir el ingreso de este personaje? Hemos tenido varias figuras políticas que llegaron a la presidencia sin haber tenido una militancia política, incluso dentro del Partido Colorado. Horacio Cartes era un hombre que no tenía ninguna actividad política. Reitero, la primera vez que votó en su vida, votó por él para presidente. O sea, eso ya nos demuestra de que alguien que
tenía una gran fortuna basada fundamentalmente en el contrabando de cigarrillo y otras acusaciones delictivas en su contra, pudo cooptar un partido político tradicional y volverse él candidato y ahora presidirlo en este momento. Yo creo que otro elemento también fue que algunos outsiders no estuvieron a la altura de lo que realmente se esperaba. Fernando Lugo, de hecho, ha sido alguien que no tenía una actividad político-partidaria y llega a derrotar el Partido Colorado. Paraguay tiene una situación muy singular. Eso de salvajemente conservador es absolutamente aplicable en todas las esferas del pensamiento. Somos el único país en el mundo que desde que Jesucristo murió hemos colocado a un presidente como presidente de un obispo como presidente de la República. O sea, nunca en la historia del mundo un obispo católico llegó a la presidencia de la República. En el Paraguay sí, aconteció eso en nuestra República entre el 2008 y el 2012, hasta que fue sacado del cargo vía juicio político. Con los outsiders hemos tenido también experiencias en las intendencias municipales y en las gobernaciones. Han ingresado muchos, pero o han sido devorados por el sistema corrupto de la vieja política, que han terminado desencantando y decepcionando. En este momento, de hecho, hay un candidato a presidente completamente outsider, que es el ex arquero de la selección paraguaya y un ídolo mundial llamado José Luis Chilavert. Él está con la intención de ser presidente del Paraguay y es uno de los 5 candidatos que disputarán la presidencial paraguaya del año 2023. Pero tiene muy pocas posibilidades, reitero, porque hemos probado con mucha gente proveniente del espectáculo, del deporte, y ha habido un desencanto enorme de la gente que hoy el outsider no tiene el atractivo de hacer que la gente pueda seguirlo por el simple hecho de estar en desacuerdo con la política tradicional en manos de los políticos tradicionales. En el caso de Perú todavía es mucho más preocupante. Solo conversar con mis amigos peruanos es muy difícil entender la política de ese país que ha cambiado 5 presidentes en los últimos 6 años. Una inestabilidad enorme hace de que el país se vuelva realmente imposible de ser gobernado en las condiciones actuales. Tendrá que surgir un gran pacto y para eso se tendrían que poner de acuerdo en torno a cuestiones centrales, entre ellas el luchar frontalmente contra la corrupción por instituciones que sean sólidas y que representen los verdaderos intereses de un Estado de derecho orientado hacia el bien común. Si no logramos ese propósito, vamos a seguir teniendo gobiernos muy inestables, con gobiernos que realmente surjan de la especie de que se vayan todos o estamos hartos de todos, y finalmente el que escojamos termina siendo un desencanto y una decepción más hasta que acertemos con algunos de ellos. César, no sé si me permitís hacerle una pregunta. Sí, Benjamín, hablas y estoy completamente de acuerdo contigo sobre el nivel de hartazgo, de desencanto que hay, que se vive. Sin embargo, he escuchado bastantes y muy buenas políticas de gobierno por parte de la oposición. Yo, por el tema de que me importa mucho la parte ambiental, una transición hacia una economía más sostenible, etcétera, me fijo mucho en ese tipo de propuestas, que en el caso de la oposición es lo que ofrecen. Mi pregunta es, ¿no consideras de que precisamente por ser la oposición y por ofrecer una mirada nueva, propuestas frescas que realmente necesitamos, eso motive un poquito a ese segmento joven a acercarse a las urnas y cambiar un poquito el status quo que actualmente estamos sufriendo? La cuestión medioambiental sigue siendo una cuestión muy secundaria, muy distante, muy lejana entre las prioridades que tienen los electores paraguayos. Si pudiéramos decir, estaríamos hablando de un lugar, pero entre la 8ª o 9ª prioridad de la gente, a pesar de que este país tiene varias cuestiones que llaman muchísimo la atención. Es uno de los países que más deforesta a nivel mundial. 8 millones de hectáreas en la zona de la región occidental del país. Es una nación que tiene también una ventaja enorme en este momento, porque hoy quien tiene energía limpia tiene una posición privilegiada a nivel global. El Paraguay tiene el per cápita hidroenergético más grande del mundo, con 2 represas gigantescas, con el Brasil y con la Argentina.
Con el Brasil tenemos 50 años de la utilización de ese proyecto en común y durante 50 años el Paraguay solo utilizó el 8% del 50% que le corresponde en su parcería, como dicen los brasileros, en el tema de Itaipú. O sea, todavía nuestra matriz de cocción de alimentos se basa en la biomasa. El paraguayo todavía cocina con carbón y con leña, para lo cual hace falta deforestar, porque ¿de dónde salen estos dos elementos que no sea de la deforestación? Paraguay tendría que haber tenido en todos los hogares nuestros, en los 1.000.000 y tantos de hogares que tenemos, ya cocinas a inducción eléctrica hace bastante tiempo. Y hubiéramos tenido que cambiar nuestra matriz energética de la biomasa a la hidroenergía que tenemos en abundancia. Deberíamos haber tenido tranvías, trenes de cercanías, movidos a electricidad, coches eléctricos. Todo esto tendría que haber cambiado nuestra manera de entender y de ser. Pero no hemos tenido líderes apropiados y capaces que hagan entender que la base de sustentación de cualquier proyecto de carácter nacional se basa en qué tipo de energía tenés y de qué manera en abundancia podrías disponer para tu país y también para exportar. El Paraguay lleva perdiendo más de 77.000 millones de dólares en este tipo de cosas desde hace 50 años. Cuando Jeffrey Sachs, que es un antiguo profesor mío en Harvard que ahora está enseñando en Columbia desde hace bastante tiempo, vino a Paraguay en calidad de consultor y dijo cómo los paraguayos pudieron haber creado un monstruo llamado Itaipú que no funcione para ellos. No pudieron entender, por ejemplo, cómo nosotros firmamos un acuerdo para prestar dinero para la construcción de la presa. 22.000 millones de dólares costó la presa de Itaipú, pero lo pusimos a una tasa fija de interés del 11%, cuando las tasas de interés fluctuaron en 4 o en 5% durante 50 años. O sea, podríamos haber pagado todo el crédito hace aproximadamente 20 años y recibido más de 1.500 millones de dólares anuales solo en generación de regalías. Además pusimos de que el único comprador de la energía que no usábamos iba a ser el Brasil, que pagó durante 50 años el precio de generación de la energía, $8. El precio de contratación era 42 y el precio de distribución interna en Brasil, $120 el megawatt. En la Argentina pagan 240, en Uruguay 280, en Chile 340. Paraguay, según un informe hecho por el politólogo de la Universidad de Columbia también, Miguel Carter, dice que el Paraguay perdió 77.000 millones de dólares durante todo este tiempo. Claro que la cuestión medioambiental es clave, pero para eso necesitamos tener conciencia. El Paraguay tiene la mayor cantidad y abundancia de agua para consumirla, de agua en superficie y en agua subterránea. El acuífero Guaraní es el mayor acuífero a nivel global, pero sin embargo todavía seguimos consumiendo agua no tratada y ella es la causa de muerte principal de los niños hasta los 5 años de edad por diarrea. No tenemos un sistema de distribución de agua potable en el país. Y si hubiéramos utilizado la energía eléctrica para regar nuestros cultivos a la noche, en el periodo en que la demanda de energía es menor, hubiéramos tenido el triple de la cosecha que tenemos ahora de todos nuestros productos agrícolas. Somos uno de los grandes exportadores de soya o de soja, como decimos aquí en Paraguay a nivel global. Somos un país enorme en potencialidades en materia agrícola y ganadera, pero no tenemos conciencia ni clase dirigente capaz para entender cuál es el valor principal que tiene hoy un país, que es la energía y fundamentalmente el valor medioambiental, que es en el ámbito en el que se desenvuelve esta energía. Si no llueve, no tenemos agua para mover las turbinas de Itaipú ni de la Yacyretá. Y hemos tenido el año pasado una muestra clara con respecto a eso. Sí, nos falta una mayor conciencia, pero la cuestión medioambiental está muy tímidamente colocada como cuestión del debate aún dentro del país. Hay que relacionarlo más con la cuestión que significa vivir mejor en condiciones mucho más armónicas y por sobre todo utilizando nuestra hidroenergía, que es un diferencial extraordinario en cualquier sociedad. Correcto. Ok, mi pregunta va más por un tema cultural. Yo veo siempre las grandes potencias tienden a influenciar a los países que están a su alrededor, ¿no? Cuando son pequeños. A mí me sorprende ver a un Uruguay, por ejemplo,
estable, casi con un estado de bienestar, funcionando, ¿no? Y cuando hay una transición entre la derecha y la izquierda, pues digamos que hay pequeños cambios, ¿no? Y va funcionando como casi una maquinita, mejorando y ajustando las cosas en el camino. Tanto Paraguay como Uruguay tienen como vecinos a Argentina y a Brasil, pero uno tiene un camino diferente al otro. ¿Qué es lo que pasa culturalmente? ¿Hay un tema ligado mucho a ser conservadores nada más o hay algo más? Bueno, Paraguay no tiene una costa sobre el Atlántico como sí tiene Uruguay. Paraguay es un país mediterráneo, sin salida al mar. Esto implica mucho con respecto a nuestro carácter nacional. Esto nos define a los paraguayos. Simplemente como un detalle de característica histórica, el mayor escritor de este país, Augusto Roa Bastos, quien escribió una magnífica novela sobre el dictador José Gaspar Rodríguez de Francia, denominado Yo el Supremo, había hecho una descripción muy interesante del Paraguay diciendo es una isla rodeada de tierra. Y nosotros tenemos una mentalidad muy isleña todavía, con una característica también que nos define mucho. Somos el único país en América Latina que habla un idioma de una tribu que dejó de existir. Nosotros todos los paraguayos hablamos guaraní. Mi primera lengua es el guaraní. Yo hablo, escribo, leo en guaraní, pienso en guaraní, interactúo en guaraní, aunque no luzca como una persona indígena. Pero sin embargo, eso nos da una característica de diferenciación muy grande a los paraguayos, comparativamente con el Perú, con Bolivia, con los países andinos o con México, por ejemplo, o los países centroamericanos. Nosotros somos orgullosamente de raíz indígena aborigen y con esa característica muy singular de poder expresarnos en una lengua con códigos absolutamente distintos a los que realmente existen en otra nación. Este es uno de los pocos países que un hecho determinado, muy breve, como el amanecer. La palabra amanecer en guaraní, que en inglés se dice dawn, en guaraní tiene 5 palabras para definir un momento único, breve, intenso, llamativo, en el que muere la noche y nace la oscuridad, ¿no? Eso, por ejemplo, no existe en ninguna lengua para poder expresarse de esa forma, ¿no? Y que nos hace también muy diferente. Amanecer significa en guaraní coe, pero significa coeti, coe soró, coe mimbi, coetirí. O sea, son momentos en que ocurre el amanecer. Y somos un país también con características singulares, porque esa doble dimensión de pensamiento nos vuelve también bastante misteriosos. Los paraguayos generalmente somos de poco hablar, porque tenemos esa cuestión de la diglosia que hace que a veces pensemos en una lengua y tengamos que expresarnos en otra. Muchas veces tenemos que pensar en guaraní y buscar la traducción para expresarlo en castellano o en español. Esa es una característica también singular. Le doy simplemente un dato. La figura más importante en el siglo XIX vino al Paraguay. Era una figura de la talla de Humboldt y de la talla de Darwin. Era el gran investigador francés llamado Aimé Bonpland. Y la obra de Bonpland está en todo el mundo, referenciado como uno de los grandes pensadores de la humanidad en ese tiempo. Vino a Paraguay y el dictador Francia ni lo recibió, sino lo mandó preso y lo mandó desterrado a Santa María. Bonpland estuvo casi 15 años desterrado en el Paraguay. Y cuando el libertador del norte, Bolívar, le escribe una carta, le dice, libere por favor a mi amigo Bonpland. Él en realidad tenía que venir aquí a Caracas, pero por las condiciones en este momento no pudo hacer ese viaje. Si hay alguna razón a usted, doctor Francia, por su presencia es toda mi responsabilidad y le pido por favor que me lo libere. 2 años tardó Francia en devolverle la nota y le dijo, usted no me va a decir lo que yo tengo que hacer con respecto a Bonpland. Yo soy el presidente de Paraguay y me encargaré de liberarlo o no cuando a mí me toque la decisión de hacerlo. El general Sucre, que estaba en ese momento en Bolivia, le dijo a Bolívar, autoríceme, libertador, para cargar sobre el Paraguay con los soldados desde Bolivia para liberar a Bonpland. O sea, nosotros en el Paraguay no nos dimos cuenta de la personalidad extraordinaria que fue Bonpland. Y Bonpland fue liberado cuando un emisario de Francia fue junto a él
Y como era un etnólogo, como era un hombre que veía las cuestiones del uso medicinal de la vegetación, le dio una medicina para curarse de un problema de gota en la rodilla. Y como finalmente lo curó a Francia, con eso que llevó el emisario, Francia terminó liberándolo a Bonpland, que este terminó cruzando la frontera hacia la Argentina y muriendo en el Brasil. Una cosa curiosa, cuando Bonpland salió del Paraguay y ya cruzó a territorio argentino, un grupo de bandoleros terminó robándole todas las cosas. Y él dijo, ¿cómo se nota que ya no estoy en Paraguay? Paraguay ha sido, en esas características, un país singular que tiene mucho que ver con Uruguay, porque refugió al libertador de los uruguayos, al héroe y al prócer de la independencia, que se llamó José Gervasio Artigas. Artigas fue el primer asilado político de los gobiernos independientes de América Latina. Vivió y murió en el Paraguay, el héroe máximo de los uruguayos. Y en agradecimiento los uruguayos crearon una escuela pública que la mantienen hasta ahora con el nombre del Libertador. Fue también el que trajo la primera y única comunidad negra en Paraguay, pero que el doctor Francia lo mandó hasta un sitio llamado Cambacuá, cerca de Asunción, obligándolo a no tener que tener ninguna relación con los paraguayos en general. Por eso hay muy escasa población negra en Paraguay y los negros son muy inusuales entre nosotros. Fue también un país que hay que entenderlo, ¿verdad? Porque es un país que pierde el 85% de su población. El genocidio paraguayo de 1870 es el mayor genocidio que pasó un país en su historia. La Shoah, el holocausto, el genocidio judío en manos de las fuerzas nazis es mucho menor a la cantidad de muertos paraguayos en manos de 3 países, Brasil, Argentina y Uruguay, en una guerra de devastación que arrancó en 1864 y no terminó hasta 1870. El Paraguay estuvo invadido por los brasileros hasta 1876, ocupado militarmente. O sea, nosotros somos un país que ha sido reconstruido sobre la base de la tragedia, fundamentalmente por mujeres. Fue la escasa población sobreviviente del genocidio paraguayo de 1870. Un total de 85.000 mujeres y aproximadamente 25.000 hombres reconstruyeron esta nación. Eso hace de que una persona como yo no pueda conocer su bisabuelo o su bisabuela. Eso está perdido en la noche de 1870, 1875. Yo solo conozco hasta mi abuelo. Yo tengo 63 años y nadie de la edad mía conoce a su bisabuelo por la devastación que sufrió el Paraguay durante ese tiempo. Por eso ese cura jesuita, convertido posteriormente en papa, Bergoglio, Francisco, que trabajó mucho tiempo en Buenos Aires con las comunidades paraguayas, dijo un homenaje extraordinario a la mujer paraguaya. Dijo, la mujer paraguaya es la mujer más gloriosa de América, porque salvó a su patria, salvó a su lengua y construyó un país. Y realmente ese elogio que levantó bastante duras críticas de otras mujeres de América Latina es un sentido homenaje a la mujer paraguaya. Y el Paraguay culturalmente es un gran matriarcado. Y eso tiene que ver también mucho con la política y con la característica conservadora. El año pasado, 55% de las criaturas nacidas en los hospitales paraguayos fueron registrados solo con el apellido de la madre. No existe padre en el Paraguay. Este es un país sin padre. Y la mujer paraguaya siempre contiene más al hijo. No te metas en política, no hagas aquello. Yo lo viví eso en mi vida familiar. Mientras mi padre me decía, vete, sale, manifiéstate, pelea, lucha por la libertad, mi madre decía, no, cuidado que eso puede traerte problemas, quédate, no hagas aquello. Este gran matriarcado le ha castrado al Paraguay de la posibilidad de ser un pueblo que se rebele ante su destino y nos ha vuelto extraordinariamente conservadores. En este momento, por ejemplo, la pobreza paraguaya, que es resultado de 70 años de Colorado, es básicamente una pobreza monoparental. 93% de nuestros 2.500.000 pobres solo tienen a la mujer al frente de una familia. Y también tenemos en nuestras prisiones, 92% de nuestros 15.000 presos vienen de estructuras monoparentales. Y en ese sentido, uno de nuestros grandes dramas que tiene que ver con la cuestión demográfica es que además de todo ese bagaje histórico, estamos viviendo un proceso de cambio enorme en términos de conformación de ciudades. En los últimos 10 años, 8% de la población migró del campo hacia la ciudad y hoy tenemos 80% de las poblaciones paraguayas viviendo en ciudades.
y presionando enormemente sobre la política que no puede responder a dilemas que esto genera: transporte, educación, hospitales, alternativas de todo tipo. Yo creo que la próxima rebelión paraguaya será la rebelión de los jóvenes, de los millennials, o la rebelión de los hambrientos de las ciudades. Justamente para despertar esa rebelión, Benjamín, mi pregunta es, ¿esta es una cuestión de falta de educación, es una cuestión cultural, es una cuestión, no sé, ¿por qué, por qué se siente un hartazgo, pero al mismo tiempo una pasividad? Entonces, para que justamente haya esa rebelión de la cual vos hablas, ¿qué crees que se tenga que fomentar para cerrar esa brecha y promover el cambio tan anhelado? Cuando uno mira la experiencia de Chile, dice, tienen a un presidente de 35 años que hace 10 años se había manifestado pidiendo una mayor inversión del Ejecutivo en el presupuesto de educación. Cuando los chilenos tuvieron la primera crisis, a pocos años después de su independencia, el presidente de Chile dice: estamos ante un dilema enorme y necesitamos a alguien que nos ayude a resolverlo. Uno de ellos le dijo al presidente Balmaceda: aquí en Chile vive el hombre más culto de América, el mejor gramático de América, el mejor abogado de América, el mejor político de América. Y el presidente le dijo: tráigalo para ser ministro de Educación. Y ese presidente trajo a un venezolano llamado Andrés Bello para ponerse al frente de la administración de la educación chilena. Andrés Bello fue el primer rector de la Universidad Nacional de Chile, miembro de la Corte Suprema de Justicia de Chile, senador de Chile. ¿Ustedes se imaginan en el Perú que haya un debate de esta característica, o en Paraguay, y que alguien sugiera que un extranjero venga a ponerse al frente de este tipo de poderes del Estado? Imposible. Imposible, eso solamente los chilenos pudieron hacerlo. Y cuando uno ve a Boric, de 35 años, al frente de ese país, uno entiende del por qué han hecho un cambio enorme en materia cultural. Los chilenos son de los que más invierten en educación. En la última elección, 73% del debate de la presidencia fue sobre cuánto y qué debemos hacer para mejorar la educación. Y cuando el pueblo tiene mejor educación, por supuesto, tiene una mayor conciencia, tiene un juicio crítico, tiene la capacidad de distinguir lo bueno de lo malo, tiene una capacidad de poder optar por el camino correcto. En el Paraguay, Alfredo Stroessner gobernó durante 35 años y fue un genocida de la educación. Invirtió de manera reiterada, constante y permanente durante casi 4 décadas 1% del Producto Interno Bruto del Paraguay. 1. Naciones Unidas habla de que lo básico es un 7%. Y a partir de allí tendríamos que incrementar. En el Paraguay invertimos en este momento 3.5. Bolivia invierte 8%. Y entre Perú, Argentina, Colombia, Ecuador están por encima de 5, 5.8, otros 6. Y cuando me pregunta César sobre Uruguay, Uruguay tiene la misma experiencia. También una gran inversión en educación pública, muy buenas escuelas públicas, muy buenos colegios públicos, muy buenas universidades públicas. En cambio, nosotros en el Paraguay carecemos de educación. Imagínense, durante los últimos 70 años, la inversión genocida que hemos tenido. Escasa, pobre, marginal, casi para que nadie tuviera capacidad para pensar, para cuestionar el poder, construir opciones y alternativas. Y claro que es un problema enorme. A mí me tocó enseñar durante mucho tiempo en universidades de toda América Latina y me preocupaba y me preocupa hasta ahora. Las veces que tengo oportunidad de hacerlo, ya dejé de hacerlo para estudiantes de licenciatura, enseño maestrías y doctorados, o sea, grupos mucho más pequeños, pero me preocupa que, por ejemplo, un joven latinoamericano no use más de 200 palabras para expresarse. La pobreza del lenguaje ha sido enorme. Y sin lenguaje no hay política, no hay humanidad, no hay relación para con el otro. Hay un magnífico libro del ex rector de la Universidad de Buenos Aires, Jaime Echeverry, y dice que en la UBA, la Universidad Pública de la Argentina, un joven de esa universidad, del porteño, del argentino, que es el más charlatán y el que más habla, o al menos tenía esa fama en América Latina, usan 300 palabras diarias de un español de 100.000 términos. Eso nos demuestra de que quizás una de las razones por las que nuestros jóvenes no participan en política
no son parte de los debates en el Congreso, de los debates en las concejalías, es porque con 200 palabras tu horizonte es bastante limitado. Como decía Wittgenstein, aquel filósofo austríaco, el límite de tu mundo es el límite de tu lenguaje. O sea, tú llegas hasta donde llega tu lenguaje. Y con 200 palabras, tu mundo es bastante acotado, bastante limitado, bastante cercano. Yo creo que en ese sentido nuestro problema educativo tiene que ser replanteado por completo. Muchas de las reformas llevadas a cabo durante la década de los 90 han sido un extraordinario fracaso. Hemos llenado de materias en las escuelas y colegios para aumentar la clientela política de maestros, pero sin embargo el nivel y el contenido de lo aprendido ha sido extraordinariamente pobre. Ahora hay un proyecto de revisión de la mayoría de los planes curriculares en toda América Latina y creo que es importante volver a las raíces habituales, las que nos dieron incluso la posibilidad de comprender mejor el mundo y de expresarnos mejor con capacidad. Y creo que en ese sentido, tanto Paraguay, Uruguay y otros países deberían estar repensando en una educación que nos permita expresar nuestra personalidad y acabar con nuestra limitante cultural en materia de expresiones. Justamente, Benjamín, hubo todo un revuelo por esta cuestión de la transformación educativa. Se enfocaron bastante en la parte transformación educativa. Mi pregunta es, ¿ese fue otro esfuerzo para nulificar cualquier iniciativa de elevar un poquito nuestra educación o hubo un aspecto de veracidad al respecto? No, vino un marketinero político e hizo una revisión acerca de los temas que podían atrapar la atención. Él fue contratado por el grupo de Cartes, por el grupo de Peña, y dijo, la única manera que podemos colocar un tema de debate baladí, intrascendente, pero como parte de estas teorías conspiranoicas que van corriendo por el mundo, los terraplanistas, y de esto no solamente podemos hablar nosotros, sino también los Estados Unidos de Trump, o los bolsonaristas de Brasil. O sea, este grupo de gente dice, no, acá vamos a crear una conspiración. El nuevo proceso educativo lo que quiere es convertir en gays a nuestros hijos y nos vamos a oponer a eso. En realidad el proyecto no tenía nada que ver con eso, era simplemente un argumento político para distraer la cuestión central, que era que no tenemos propuestas para la gente y tenemos que agarrarnos de estas cuestiones que distraen y que no profundizan en nada la realidad que tenemos. En este momento el problema central que tenemos en Paraguay, por ejemplo, es que un niño de 6º grado, de 6 años de educación primaria, no sabe leer ni escribir y no sabe hacer las 4 operaciones básicas, sumar, restar, multiplicar o dividir. O sea, nuestro problema no es la cuestión de qué es el contenido y la línea de la educación, sino las cuestiones básicas de la educación han sido abandonadas. Ese es un pretexto más. Se utilizó la cuestión educativa para mantener a la gente ignorante y a utilizar tópicos de distracción como los que se utiliza hoy frecuentemente a través de las redes sociales y terminan siendo tan distractivos y tan potentemente polarizadores, como lo sabe muy bien Steve Bannon allí con Donald Trump en los Estados Unidos, o como lo saben los bolsonaristas que intentaron quemar los 3 poderes del Estado hace unos días. En el clavo, Benjamín, en el clavo. Otro ejemplo, simplemente para agregar el que vos diste, es el de la Agenda 2030, en donde también hay muchas conspiraciones al respecto, en donde se pregona, se clama de que es una herramienta que busca básicamente la dominación mundial, una cosa así. Hay varias conspiraciones al respecto, pero creo que más bien habla de la pobre labor por parte de quienes promueven justamente esta gran iniciativa que tiene 17 objetivos excelentes, pero habla de la pobre labor en cuanto a la educación y en cuanto a difundir mejor de qué se trata esta agenda. Y Paraguay lamentablemente no es la excepción, porque en las redes uno puede sentir un poquito el pulso de qué es lo que la gente piensa al respecto y fácilmente se difunde teorías que sí, no me va a alcanzar el tiempo para hablar del tipo de cosas que se dice de una agenda que simplemente busca promover una economía más sostenible. Entonces, nada más que agregar ese ejemplo.
Bueno, ese es un problema que tenemos también mucho en América Latina en este momento. Se van colocando tópicos para distraer y no hablar de las cosas relevantes, las cosas trascendentes. Solamente como un de hecho, Paraguay tiene en este momento 33 años de vida, casi 34 años de vida democrática, y en todo este tiempo hemos cambiado un ministro de Educación casi un año y medio. O sea, nunca tuvimos un proyecto de largo plazo. El actual ministro de Agricultura, el ministro de Educación de Paraguay es un ingeniero agrónomo. Y así se ha llevado a improvisar de manera frecuente y no concentrarnos en la cuestión relevante de qué es lo que tenemos que aprender, para qué debemos aprender, cuál debe ser el contenido, con qué tipo de propósitos, a qué tenemos que encarar y enfocarnos los paraguayos en materia educativa. Siempre es mucho más fácil distraer a la gente con cuestiones baladíes, irrelevantes, intrascendentes, conspiranoicas, ir culpando a alguna potencia extranjera de estar buscando manipularnos antes que asumir nuestra verdadera razón, nuestra verdadera debilidad o nuestras fortalezas que nos permitan erigirnos con un modelo educativo que se parezca a lo que nosotros aspiramos y deseamos como país. Nada que agregar, Benjamín. Coincido contigo plenamente. César, tenemos 9 minutos y te quiero robar el micrófono, César, por favor. Ok. Yo tengo una pregunta un poquito más a Latinoamérica, mirando Latinoamérica. Muchas veces hemos visto la interferencia o injerencia de los medios de comunicación a la hora de las campañas políticas, en las elecciones generales especialmente. Hemos visto el caso de las elecciones de Gustavo, en las cuales ganó Gustavo Petro, en la que ganó Pedro Castillo, en la que ganó Gabriel Boric, y hemos visto cómo los grupos o conglomerados de estos medios de comunicación grandes han interferido de una manera tildándolos de comunistas, de que nos van a convertir en un gobierno chavista, ¿no? Y cosas así por el estilo, dejando de transmitir o de compartir información verídica o real. Mi pregunta es, ¿qué es lo que está pasando con los medios de comunicación? Y si esto pasa también en Paraguay. Los medios de comunicación están en un periodo de transformación muy profunda. Ya no son los únicos interlocutores entre la realidad y lo que se describe de ella. Hoy en realidad vemos que la crisis es profunda para los diarios de papel, que están prácticamente desapareciendo, insostenibles en un mercado dominado por lo digital. Pasa una cosa igual con la oferta en televisión y la oferta de radio. Este es un programa que podría irse perfectamente en un canal abierto, pero el canal abierto está en otro tipo de cosas, está explotando el morbo, el crimen, la violencia, la inseguridad, el temor, el robo en la esquina, varias veces pasando la misma imagen, llenando de temores a la gente. Yo creo que los medios de comunicación han renunciado a su tarea de formar opinión pública. Ya no quieren hacerlo y simplemente se van dejando llevar por el oportunismo, por quién paga en un momento determinado una línea para defender tal tipo de valores. Pero afortunadamente para el ciudadano existen otras opciones. Ustedes están construyendo una de ellas. Esto hubiera sido imposible hace mucho tiempo, el estar una persona en Nueva York, otra en Lima y otro en Asunción, y hacer un programa a un costo prácticamente cero. En otros tiempos había que contratar un satélite, contratar una cámara, una estación terrena, en fin, un montón de cosas que hoy se han abaratado extraordinariamente. Creo que hemos tenido más voces, pero eso también ha creado una especie de torre de Babel, donde hay demasiadas voces que necesitamos ahora alguien que nos haga entender esa misma realidad que la estamos viviendo con tantas fuentes de información, con abundantes fake news también, y con muchas de las empresas de tecnología dedicando a usar nuestros datos para provecho político, para manipulaciones, para cuestiones tendenciosas. Yo creo que hoy el poder de los medios tradicionales es mucho menor al que tiene Zuckerberg a través de Facebook, a través de WhatsApp, o el que tiene Elon Musk en Twitter, que ahora también nos sirve de soporte. Yo creo que estos señores tienen un poder mucho mayor que la prensa tradicional y tienen una capacidad de poder sin que te dieras cuenta y habiendo tú dado toda la información en torno a lo que realmente ellos quisieran, y utilizar toda esa información para hacerte votar en una dirección
para odiar a alguien, para amar a otro. Yo creo que nuestros temas hoy de los medios de comunicación tradicionales tienen mucho poder que lo que tenían hace 20 o 30 años antes de Internet. Hoy el gran poder de los medios está en las redes sociales, está en toda aquella plataforma nueva que corre a través de Internet. En el caso de la prensa tradicional, a mí me ha tocado trabajar en los 3 medios, en televisión, en radio, en periódico. Veo que también nuestra labor de intermediación es cada vez menor, pero también estamos recogiendo nichos en donde podríamos todavía colocar un mensaje válido e importante. Pero nada mejor que tener opciones para que realmente digamos que estamos en libertad. Ahora, a veces no demasiadas opciones o demasiadas libertades te termina convirtiendo en alguien más libre o más consciente o más inteligente. Asimismo, Benjamín, lo cual es peligroso cuando justamente cuando es reducido, cuando ese poder, en este caso en los medios de comunicación, es reducido y está en manos de unos pocos, que justamente es lo que aquí es preocupante y es motivo del por qué hubo varias audiencias en el Congreso de los Estados Unidos, en donde se los trajo justamente a los CEO de Apple, a Facebook, porque son conglomerados que básicamente manejan que forman y manejan la opinión pública, y son entes que actualmente están completamente, no están regulados de ninguna manera, pero no obstante eso no resta la labor que cumplen, bien o mal. Entonces, es lo peligroso que justamente en manos de unos pocos estas plataformas estén manejadas, la información. Simplemente como dato para César y para nuestra audiencia, 70% de la publicidad paraguaya se canaliza a través de Internet, no a través de los medios tradicionales. O sea, los medios tradicionales tienen grandes dificultades de financiación en su mercado en la actualidad. La torta principal, la parte del león de la publicidad, se lo lleva Facebook y otras empresas. Correctísimo. Con 3 minutos que nos queda el programa y para no excedernos y exceder de tu generosidad, Benjamín, yo particularmente quiero aprovechar este momento para agradecerte profundamente en nombre mío, de César y por supuesto de la audiencia, tu presencia. Creo que en estos casi 60 minutos nos has dado cátedras básicamente, Benjamín. Así que hemos aprendido bastante y sinceramente agradecerte. Yo feliz de la vida de haberte realmente tenido en el programa. Y bueno, también, perdón. Para mí un gran gusto hablar con César, de un país que yo quiero mucho, que conozco mucho. He ido varias veces al Perú a enseñar, a conversar con su clase inteligente. Me tocó cubrir una historia una vez bastante dramática con un caso de salud pública que tomó al Perú en una circunstancia bastante dramática durante el gobierno de Fujimori. Después tuve una experiencia muy singular. Hice enojar a Fujimori en una entrevista con Montesinos al lado, y me dijo a las 5 de la mañana, porque fue la entrevista a la madrugada allí en el Palacio Presidencial de Lima, me dijo: vamos al helicóptero, vamos a subirnos juntos y donde quiera que usted baje el helicóptero vamos a preguntar qué piensa el pueblo peruano de mí. En ese momento estaba muy, muy alzado el señor Fujimori, que creía que tenía todas las respuestas. Y fui con él y me tocó hacer una cobertura larga del Perú de ese momento. Pero claro, es muy difícil pasar por el Perú y no terminar rendido por esas bondades gastronómicas que tiene ese país de una manera singular. Es el único país que le da, como le digo a mis amigos peruanos, no solo con el ceviche, sino el único país que le da condición gastronómica al corazón, con el anticucho. Una cosa que los peruanos, y aparte de esa chifa, esa combinación de comida china con características peruanas, es extraordinario. La gastronomía del Perú es de primer nivel. Y por supuesto tengo mucha nostalgia de Nueva York. Viví en Syracuse, ahí en Upstate New York. Yo había vivido 3 años en Minnesota y había creído que aprendí todo sobre el frío hasta que vine a vivir a Syracuse. Y yo le llamo a Syracuse Zero-Cuse,
frío que hacía era extraordinario. Pero ahora le agradezco mucho a Syracuse porque acá en este momento hace 42 grados y si no hubiera habido un hombre de Syracuse que inventó el aire acondicionado, no hubiera sido posible estar en este momento en el Paraguay en condiciones normales y poder ir a la cama y poder dormir. El señor Carrier es de Syracuse, es un neoyorquino que inventó el aire acondicionado. Así que tengo también mucha nostalgia de Nueva York. Me gusta mucho Nueva York y su locura y especialmente esa apertura hacia las diversidades como tiene esa singular ciudad a nivel global. Así que para mí ha sido un gran gusto, gran nostalgia por Lima y gran nostalgia por Nueva York también. Muchas gracias, Benjamín. En realidad estamos muy encantados de estar contigo acá, compartir tus opiniones, tus experiencias, muy valiosas en realidad. Un saludo, acá me han escrito mis amigas del colectivo de la salida del Zinc, te mandan un saludo muy grande, Sheila, Julia y Laura, que son parte del equipo, muy agradecidos por aceptar la invitación y le doy pase ahora a Elizabeth. Utilizar este momento nada más para ofrecer también 2 avisos parroquiales, como se dice. Uno consiste en invitar a la audiencia a acercarse a Amazon para poder adquirir 2 libros de los tantos que Benjamín ha escrito. Uno de ellos, No da más, y el otro, El jardín pandémico. Les invito, y también un agradecimiento muy especial al señor Cristian González, quien hizo posible esta nota. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias a ustedes y muchas gracias a la audiencia y un gran gusto y un gran placer hablar de estas cosas latinoamericanas que son tan similares y que requieren gobiernos también a la altura de las demandas y exigencias. Se suele decir mucho que cada país tiene el gobierno que se merece. Yo digo, no, cada país tiene el gobierno que se le parece. Y si cambiáramos la condición de idiotas o de idiota, como decían los griegos, a los que solamente les interesa su suerte personal, y lo convirtiéramos en civitas o en ciudadanos, como decían los romanos, ya buscaríamos que los gobiernos se parecieran a nuestras virtudes y no que reflejaran tanto nuestros defectos y nuestras miserias. Un verdadero gusto, un gran placer y un saludo cordial para todos. Muchísimas gracias. Bueno, amigos, Benjamín, solo decirte que La Salita del Zinc, nuestros canales son tu casa. Bienvenido será siempre. Gracias. Bueno, amigos, gracias por acompañarnos. Este fue un programa especial de La Salita del Zinc Internacional. Estuvimos con Benjamín Fernández, Benjamín Fernández Bogado, desde Asunción, Paraguay. Nos vemos, amigos.